Pues vamos a aprovechar que Luis Rico se nos conectó. Entonces saludamos a Luis Rico, Luis Eduardo Rico, muy buenos días, bienvenido. Luis, tiene el micrófono apagado. Bueno, Ahora sí. aquí, Listo. tenemos a Luis Rico de Seifecoe. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Jairo, Rochi, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, muy Sí, bien. señor. Perfecto, listo. A todos los compañeros y compañeras de la comunidad educativa, a los agentes comunitarios y sociales que nos escuchan en este distinguido espacio de encuentros pedagógicos. Un saludo fraternal, un saludo caluroso. Como ya se anunció, pues les habla Luis Eduardo Rico, asesor del CEID FECODE. Bueno, son tantas cosas que... Sí, Luis, eso le iba a decir, son tantas cosas las que tenemos en expectativa de esta semana, pues hoy pues hemos hecho como un programa con base a lo que fue el tercer Congreso Pedagógico Nacional organizado por FECOE, una deuda que tenía con el magisterio a partir del movimiento pedagógico, que hacía ya más de 30 años, o por lo menos 30 años, que no se realizaba este congreso. A ese respecto es que queremos hablar con usted, Lucho, porque sabemos que usted es un buen estudioso de la pedagogía y de los movimientos pedagógicos. Entonces, usted nos tiene para hablar de algunos aspectos muy importantes de lo que significa este Congreso Pedagógico, lo que nos puede aportar y pues las tareas que nosotros tenemos frente a esto que se estableció en el tercer Congreso Pedagógico. Entonces, Lucho, tiene la palabra. Bien, bien, muchas gracias, Jairo, estimado Jairo. Em, Ayer al finalizar este momento de todo el proceso del Congreso Pedagógico, yo me hacía la pregunta, aún no termino de respondérmela, pero ya comienzan a salir algunas respuestas. Bueno, y luego de este momento coyuntural, hicimos un proceso previo, o con la ayuda de las comunidades educativas, de la federación, de nuestros sindicatos filiales, desde luego las maestras y los maestros que son ejes sustanciales de las comunidades educativas a lo largo y ancho del país, tuvimos la celebración, porque es que en realidad fue una celebración del Congreso Pedagógico como evento, como momento, durante estos 3 días, 12, 13 y 14 de noviembre. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Entonces, hecha esa pregunta, a mí me surgía otra pregunta. Una pregunta que, como bien Jairo mencionó en la nota del director, mmm, en alguno de los momentos que alcancé a escuchar de las afirmaciones, nos llevaba a cuestionarnos, a interrogarnos sanamente por si frente a todas las afirmaciones de los sectores retardatarios del país, aquellos que pretenden anquilosarnos, devolvernos a las dinámicas de la muerte, a las dinámicas del individualismo, a las dinámicas de la desesperanza, del guerrerismo, la Federación Colombiana de Educadores y el Magisterio Colombiano y en su conjunto pueden hoy dar respuesta a las necesidades de transformación que necesita el país. Creo que queda planteada esa pregunta, pero es distinto plantearse la pregunta cuando uno se la plantea al comienzo, como una pregunta que pretende indagar, a cuando uno se la plantea al final, después de que pasó el evento, porque ya es una pregunta que de alguna manera eh, se pregunta sobre las evidencias claras de que hay algo que indica que sí es posible. Y en nuestro caso hay muchas evidencias en esta fiesta que indican que sí, no solo es posible, sino que ya está sucediendo. El movimiento pedagógico colombiano
y la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, FECODE, están incidiendo y tienen perspectivas claras en torno a lo que se requiere para la transformación pedagógica, educativa, cultural y científica del país. Entonces, creo que ese es un elemento que queda absolutamente claro. Lo primero, señalar que nos debe acompañar la convicción clara de que efectivamente nos encontramos en un momento de la historia político, cultural, epistemológico, científico, que requiere unas respuestas concretas y que tiene posibilidades de respuestas concretas frente a esos retos. Entonces, yo creía que ese es el primer elemento que Así quisiera es. señalar. Jarito me indicará si tengo algunos minutos más para Sí, explicar sí, en tres sí. aspectos mi respuesta Sí, provisional. Luis, me parece muy importante lo que acaba de decir y desde luego continuar con lo que su exposición porque me parece muy importante porque es lo que necesitamos nosotros que el magisterio entienda qué es este Congreso Pedagógico y a qué le está apuntando. Siga, Lucho. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Entonces, dicho esto, bajo la premisa y la convicción, es una premisa que a la vez es una convicción, porque la evidencia lo sustenta, de que efectivamente podemos, tenemos y estamos dando las respuestas que la educación colombiana necesita. Quiero enunciar, hice un listado, pero quiero enunciar tres aspectos que creo dan respuesta o justifican más bien esto que acabo de enunciar. Primero, la participación. Segundo, el lugar del conocimiento. Y tercero, el lugar de la educación pública en el país hoy. Como les digo, es un listado que estoy por aquí elaborando y me levanté temprano a pensar, pero creo que estos son tres elementos en torno a los cuales se centran o se pueden conjugar los demás. El primero, la participación. Encontramos que este Congreso Pedagógico fue un escenario de encuentro donde más de 1000 docentes, representantes de distintas orillas pedagógicas, convicciones, experiencias pedagógicas, vertientes epistemológicas, vertientes didácticas, vertientes pedagógicas propiamente, con múltiples enfoques desde las convicciones de la praxis debe ser por acá, la praxis debe ser por acá, las prácticas o las experiencias deben ser realizadas o interpretadas de distintas maneras, nos encontramos. Allí nos encontramos para dialogar. Y creo que ese es un asunto fundamental. Frente al neoliberalismo educativo, Así es. frente a la cultura moderna del aislacionismo que pretende reorganizar y reestructurar la escuela colombiana y la educación pública a partir de la premisa cada uno funcione por su parte, el Congreso Pedagógico fue un escenario de confluencia, fue un escenario de encuentro, fue un escenario de abigarramiento donde tuvimos la posibilidad de dialogar. Y ese es un elemento, esa palabra diálogo a veces, de tanto que la usamos, puede convertirse en una expresión trivial que pierde sentido. ¿Qué implica dialogar para la educación pública que se pretende popular, que se pretende comunitaria, que se pretende integradora? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que implica afirmarnos en una perspectiva de diálogo? Lo que implica es reconocer que necesitamos reafirmar los vínculos que nos llevan a entender que las respuestas no son individuales, las respuestas son colectivas. Ante los retos actuales de la educación pública y del escenario social, las respuestas son colectivas. Primero. Segundo, a partir de allí, varios compañeros y compañeras nos preguntaban por qué el Congreso Pedagógico se organizó el proceso
en mesas de encuentro, en mesas de diálogo, pero a partir, ojo, esto es fundamental, queridas y queridos colegas, lo anterior también, pero esto es clave. Digamos que sin este aspecto que voy a mencionar, lo anterior es importante, pero no tiene tanta función política y tanta función pedagógica, pierde potencial. ¿Por qué se organizó el Congreso Pedagógico? A partir de la estructura metodológica de categorías. Esto es clave, queridas y queridos compañeros y comunidades educativas. El Congreso Pedagógico se organizó a partir de esa metodología justamente porque necesitamos, y esto es algo que la educación pública no puede perder de vista, debe mantener en su enfoque permanentemente, necesitamos comprender las complejidades y los modos en que esas complejidades, a partir de las cuales se afirma la realidad, se enuncian, porque si no comprendemos las complejidades y las formas en las que esas complejidades se enuncian, nuestras interpretaciones de la realidad pueden terminar siendo vagas, pueden terminar siendo difusas. Y eso es fundamental en una realidad que, como enunciado, se expresa muy compleja. Tuvimos 9 categorías de trabajo. Ustedes seguramente en otros momentos de este programa, de estos encuentros pedagógicos, ya lo mencionaron. Pero esas 9 categorías, es decir, acá, nos permitieron entender, seguramente podríamos haber metido otras y discutimos, dialogamos sobre eso en el CEID de FECODE y en los encuentros regionales. Pero esas 9 categorías nos permitieron entender que hay 9 focos de atención fundamentales en el marco de la pedagogía y la política educativa pública sobre los cuales necesitamos centrarnos y necesitamos centrarnos con una mirada particular. ¿Cuál es esa mirada particular? La categoría es una unidad de análisis, primero. Pero ojo, la categoría también es una unidad evaluativa de la realidad. Nos permite entender si el modo en el cual estamos actuando, el modo en el cual nos estamos relacionando, interpretando la realidad es el adecuado. ¿Cómo se interrelacionaron y qué metodología? Digamos, el horizonte fue el de las categorías. ¿Y con qué metodología? ¿Cuál es el método? El método se encuentra ahí sí en el primer punto, el diálogo. Muchos no hemos valorado de manera suficiente la importancia del diálogo como metodología de construcción epistemológica. Cuando estos dos asuntos, estas dos perspectivas se fortalecen, se imbrican, es decir, se agarran, se tejen, la potencia del diálogo epistemológico y del diálogo pedagógico adquiere unas posibilidades importantísimas. Entonces tuvimos mesas de diálogo donde compañeros presentaban sus experiencias pedagógicas, compañeros presentaban sus ponencias y poníamos a dialogar las ponencias con las experiencias pedagógicas y tratábamos de entender qué era lo que estaba detrás. ¿Qué es lo que está detrás de la comunidad educativa, de las comunidades educativas hoy en nuestros territorios, de las intencionalidades pedagógicas con las que realizamos nuestros proyectos, nuestras prácticas, cuáles son las necesidades y qué es lo que necesitamos de cara al futuro? Y tercer aspecto, tercer elemento, que lo voy a copiar un poquito en este sentido. El tercer Congreso Pedagógico reafirmó, no solo en la declaración pública, no solamente en la apertura, sino reafirmó en su práctica que, queridas y queridos compañeros y comunidades educativas, no podemos pensar, no podemos realizar, no podemos entender una práctica, una experiencia real de la educación pública si no es atravesada y en un diálogo permanente con el contexto cultural y político en el cual nos encontramos, queridas y queridos colegas.
Y político, ¿por qué? No solamente por la vieja, y que bueno, en algunos elementos sigue siendo relevante, definición griega de lo que es la política, el gobierno del pueblo, la autodeterminación del pueblo, que sigue siendo relevante en varios aspectos, pero en muchos elementos de la realidad hoy se convierte en una generalización, sino política porque es a través del encuentro entre las contradicciones, entre las tensiones. Era muy bello encontrar las tensiones que se generaban. Esto no era una especie de nubes sin tapujos, no, no, había unos encuentros y desencuentros, pero es gracias a esos encuentros, a esos desencuentros, a esas linealidades, a esas discontinuidades, que la pedagogía se hace posible. Entonces entendemos lo pedagógico vinculado a lo político a través de las tensiones, pero a través de la necesidad metodológica, si se dan cuenta, por eso la importancia de lo que afirmé en el segundo punto, metodológica, las categorías de que la educación pública se haga cargo de la realidad, se haga cargo de la situación política del país en esta coyuntura. Porque el neoliberalismo y las visiones planas y positivistas de la educación nos dicen hoy que la escuela debe ser una especie de refugio, cápsula aislada en el tiempo, en el espacio, lejana a los acontecimientos del país y de las comunidades, y que debe preocuparse más bien por el asunto aislado del conocimiento. No, el, el tercer Congreso Pedagógico Nacional afirma que el conocer, el saber y la pedagogía son asuntos de la comunidad política de vida. Yo diría, Jairo, que esos son 3 aspectos y se me quedan aquí varios, pero sé que el tiempo en televisión Sí, es corto. eso, gracias, Luis. Pero esos 3 aspectos son muy importantes porque así es, eso se sintió, eso se vivió. Era muy importante ver cómo las diferentes propuestas que venían de los diferentes territorios eran desde ese contexto, tenían que ver con esa praxis del pensamiento allá. Y pues lo que yo decía en la nota del director era también algo de que además a los maestros les toca una realidad que no tienen cómo realizar otras cosas porque el presupuesto no llega a esos territorios. O sea, la economía también cuenta allí y a pesar de eso, a pesar de que los anteriores gobiernos no le dieron el presupuesto que se merece la educación, desde el Álvaro Uribe que hizo el recorte al Sistema General de Participaciones, se le disminuyó el presupuesto a la educación. Esperamos que ahora sí en estas discusiones que están dando en el Senado se recupere esa plata para la educación porque eso ayudaría a poder avanzar en todo lo que usted acaba de plantear para la educación de los colombianos. Eso nos daría más herramientas para poder avanzar desde todos los territorios. Lucho, le agradecemos mucho su participación. Creo que aquí quedan muchas cosas más por hablar, de tocar de lo que fue este tercer Congreso Pedagógico. Esperamos contar con usted en próximos programas. Le agradecemos mucho, Luis. Desde luego, Jairo, desde luego, Ruchi, a todos los colegas, a todos los compañeros y compañeras de encuentros pedagógicos. Esto hay que seguirlo pedaleando, ¿no? Es un proceso, es un motor que recién arrancó, es una dinámica comunitaria que está buscando sus engranajes, sus afinidades, ya comienzan a moverse los aceites vitales por todo este cuerpo pedagógico y tenemos que seguirlo llevando adelante con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha vitalidad y emoción. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esa intervención, Jairo, por los comentarios, todo tan asertivo. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz fin de semana.